A la larga entra la pintura, ¿no es cierto? Si vas a estar pintando varios días, así, terminás contaminándote aunque no lo creas. Entra hasta por los ojos el vapor ese, ¿entendés? Entonces, por eso está bueno si podés tener o antiparras y la careta, que es muy incómodo trabajar de esa manera, o si te podés hacer una inversión y tener toda la máscara completa. Y ahora hay algunas máscaras de esas bastante accesibles. Y siempre con lo que son los filtros para vapores, para gases, ¿no es cierto? Vapores y gases peligrosos. Nunca te metas a usarlo, aunque parecen similares, son muy diferentes en su composición interna, lo que son para polvo solamente. Eso te vas a respirar de lleno todos los vapores nocivos de la cabina de pintura. Después, con respecto al instrumento, no sé, si vos lo tenés de un color y no sabes bien la base que tiene, si es nitrocelulósico, si es poliuretánico, de qué color, y con qué se pintó en esa fábrica, o el luthier que lo fabricó, con qué lo trató, lo mejor que te convendría es darle una base o un fondo de primer, ¿entendés? O de impresión, para poder fijar si vas en el caso que vas a usar laca poliuretánica, ¿no es cierto? Porque lo que va a hacer es que si vos tenés una pintura a base de nitrocelulósico, la laca poliuretánica, si vos se la das directamente, o ya sea una pintura poliuretánica, un color poliuretánico rojo, en este caso, un esmalte poliuretánico rojo vas a utilizar, te va a hacer como un efecto a la nitrocelulosa que esté abajo, como de removedor. Y lo que va a hacer es que hasta te la pueda levantar como si estuvieras sacando una piel así. ¿Entendés? Se va a empezar a agrietarte el trabajo y cuando vos quieras mover o remover eso, querer lijar, se va a volver a empollar y hasta que empieces a remover y va a quedar la madera desnuda. Tiene ese efecto y para vos no te llega a pasar eso, se da un primer epóxico, como los coches, ¿viste? Una impresión. O sea, es un instrumento de baja gama, estamos hablando, ¿no? Si no, tenés que hacer todo el proceso como hizo el compañero con la conga, pelarlo al instrumento y volver desde cero, a cambiar el color. Por eso los cambios de pintura se cobran muy bien esos trabajos, porque es mucho tiempo invertido y hay que hacer unos cuantos procesos que por ahí, si el cliente no está dispuesto a pagar lo que vale un cambio de color de un instrumento, bueno, vamos a hacer este atajo de darle una impresión, un fondo, detallar algo que tenga, ¿no es cierto? Sacarle algún detalle que tenga ahí, una pequeña masilla y pintárselo de nuevo, en este caso en el tuyo rojo, que lo puedes hacer. Si es nitrocelulósico con nitrocelulósico, no pasa nada. Si es nitrocelulósico con poliuretánico, corres el riesgo de que se te ampolle y se te levante esa pintura. Ahora, si es poliuretánica y le vas a echar nitrocelulósico rojo, encima no pasa nada. ¿Entendés? Porque la poliuretánica se banca mucho los químicos. Es muy resistente cualquier químico, por eso se usan productos para remover inclusive poliuretánico. Removedores para poliuretánico y lo que es diluyentes poliuretánicos. Así es más o menos la ecuación. No sé si te ayudó lo que te contesté ahí. Sí, Nauti, gracias. Se corta un poco. La parte Ujú. de la cabina la pudimos escuchar bien. Después tenemos problemas con la conexión nosotros por ahí acá. Y si tenés un cuerpo liso, ¿qué pasaría? ¿Le podés mandar directo a la pintura? Siempre que esté bien preparado, o sea, sí, pero te va a llevar más manos. O sea, si vos no le pones un fondo en un color sólido, lo más recomendable es que te consigas
un fondo blanco, o sea, un fondo claro, algo así, un fondo, inclusive hay selladores ahora que vienen de color blanco o negro también. Y ahí le mandas el coso, porque te va a tardar un poco más en cubrir. Entonces, si vos querés que se vea bien rojo eso, o le mandas un fondo blanco para que contraste bien cuando le pongas y uses menos cantidad de material rojo, o un fondo negro. Dependiendo, si vos querés que sea más iluminado, el rojo más brillante, más llamativo, un fondo blanco primero, y si querés que sea un rojo más oscurecido, con menos vida, le tenés que fondear de negro. Así es más o menos la ecuación. Le repito que el Dante, éxito de todo esto es como dijo Rafa, el preparado previo del instrumento antes que empecemos a hacer cualquier cosa. El bien lijado, con las lijas correctas, con los gránulos de lijas correctas, y todos los detalles que le podamos sacar. En tu caso que vas a pintar un color sólido, por eso está bueno el primer porque te detalla todo, más en un instrumento eléctrico. Ahora, si es de alta gama el instrumento, está bueno si van a poner maderas caras, todo madera que está bueno que sea la beta, está bueno respetar con nitrocelulósico pintarlo. Si es un instrumento que vamos a usar con madera reciclada media barata o lo que estemos fabricando así, que no vale la pena y queremos rápido sacarlo a la venta o lo que sea, o el instrumento no vale la pena porque es un instrumento chino que el cliente quiere alguna reparación, bueno, ahí le mandamos poliuretánico con este primer, ¿no? De fondo. No, y eso quería consultar. Sí. Ahí está, a ver si estoy de la compu y el celu, por eso se hizo todo el eco. Eh, Ajá. Tenés que sí, bajarte el retorno. sí. Si quisiera que se vea la beta, ¿se puede pintar con poliuretánico o no, no hay manera de hacer eso? Sí, la laca poliuretánica, inclusive puedes usar o algún tinte al alcohol, te recomiendo más que cualquier tinte al agua, podés directamente o tener la beta y si vos no querés por ahí el día de mañana para no lijar ese instrumento y querés cambiarle el color, se lo agregás con alguna tintura a la laca, ¿no es cierto? Por lo general un Timpress del color que vos quieras, ese es el producto, el tinte que le vamos a utilizar en la laca. O si es, por ejemplo, alguna tintura para poliuretánica. Si estamos usando poliuretánico, el Team Press va a agarrar bien, pero por ahí la altera un poco. Por ahí es más para nitrocelulósica esa tintura. Tendrías que buscar alguna tintura en algún catálogo que tenga lo que vos querés. Entonces, echándole una cantidad pequeña, vas ajustando hasta que vos gradúes el color que querés tener y te va a mostrar las vetas. Te va a quedar, por lo general se llama como un acabado candy. Candy es cuando se ve, es como un color traslúcido, ¿no es cierto? Que deja ver lo que está de fondo. Logramos colorear ese instrumento de amarillo o tirando hacia un rojo o un celestito o lo que sea, y nos está dejando ver las vetas. Por ahí le damos una mano de eso y si queremos nosotros un acabado cristal como que esté dentro de un vidrio, ahí le damos la laca. Una laca ya a lo último, le hacemos como un trabajo bicapa, ¿no es cierto? Le tiramos una mano al final de laca transparente, nivelamos y si vemos que quedó, ya podemos lustrar, va a quedar como entre un vidrio. Y si nos falta algún detalle, volvemos a darle una mano más de laca transparente. Y ahí te va a quedar como dentro un vidrio el trabajo. La cuestión es ir nivelando. Cada vez que estamos ya en el proceso de pintura, vamos a ir nivelando entre manos. Y cada nivelado que le damos
vamos a aumentar el grano de lija. Arrancamos con un 600 y terminamos con un 1000, ¿no es cierto? Entre manos vamos subiendo la lija. Ya cada vez más finita la lija tiene que ser para nivelar. Y así es como vamos a ir logrando el último acabado. El lustre final, por ejemplo, cuando llegamos a una lija 800, una lija 1000, que sería lo aconsejado, con un 1000 al final, la última mano de lijado, antes de darle el lustre, ya después con el lustre, con un autopolish, con una franela, a mano si no tenemos una ilustradora, algo de eso, lo vamos a conseguir, nos va a costar más. O sea, vamos a tener mucho más trabajo por delante si lo hacemos a mano, pero lo vamos a conseguir bastante bien al acabado. Es la dedicación que le demos. O sea, ya tengamos las herramientas mecánicas o lo tengamos que hacer a mano, ¿no es cierto? A mano nos va a costar siempre el doble de tiempo, pero si le damos dedicación y lo vamos a lograr. Si cometemos algún error que no sea muy grave, también lo vamos a poder solucionar y volver pasos para atrás y de nuevo. O sea, por ahí se nos encarece un poco más porque estamos utilizando más productos. Pero si nosotros más o menos ya tenemos un poco de práctica, va a ser bastante sencillo el tema. Buenísimo, Hay muchas gracias. ¿No es Y la otra cierto? duda que tenía, ya que está, ¿las anilinas al alcohol tienen alguna interferencia con el Perdón, etano o respetemos las manos conviene? levantadas, por favor, respetemos las manos levantadas. Jorge, Sebastián, la gente de General Pico, ¿sí? Así la charla es más ordenada. A ver, no sé quién quiera. Hola, ¿Qué tal, Jorge. Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo Hola, estás? ¿cómo estás? ¿Qué Bien, haces? bien. De mis barrios también. Yo estaba en Loma Ah, Grande, ahí en barrios Loma ah, Grande, así que está cerca somos, entonces, o éramos estaba vecinos. cerca. Sí, cerca. Sí, ahora estoy en Castelar. Pero bueno, Yo ando por el escúchame. parque. Mira, viví por ahí, por San Martín, por Ivanovsky, barrio de Ah, polacos. y sí, no, Escúchame, que allá que estás con soy el... bien rubio, somos todos polacos. Ah, Todo polaco ahí. Eh, ya que estabas con el tema de las lacas poliuretánicas, sí. yo vi el primer video que que subieron a YouTube, el segundo me lo debo. Mm. En el primero Mirátelo, está hablas de muy las bueno guitarras, ese. y acá también mencionaste las guitarras viejas que se restauran y que creo que ahí hablaba O justo no sé si se les corta a ustedes o se me corta a mí el que le audio, aporta si no. la, Sí, ¿eh? Que ahí te le entendí. aporta, sí, que le aporta esa mejora en el sonido, en la acústica. Yo he Es, llevado eso. ujú. Déjame terminar de la Sí, por pregunta, favor. porque de ahí Está medio yo entrecortado, ¿eh? Perdón que te no sé qué interrumpa, pasa. estaba medio entrecortado. No, no, está bien. Se escuchó a las medias lo que está preguntando. Ok, Si vos querés ahí repetir, me tomo. cuando Sí, más repito. o menos me doy una idea, pero se te entrecortó mucho lo que estabas preguntando. Ok, a ver ahora se escucha mejor, me acerco al... Sí, ahí te escucho bien. Bueno, la cosa sería, si esa laca poliuretánica yo la aplico, yo hago marimbas, xilofones. Entiendo que el acabado de la madera es fundamental. Esa capa ayudará, por ejemplo, también a que tenga una mejor resonancia, ya que, no sé, yo me imaginé eso, ¿no? Que ya que en una guitarra ayuda mucho, en una placa de marimba o de xilofones, si eso también ayudaría a una mejora. Ya es más que intuís, porque no sé si trabajaste alguna vez sobre maderas directamente y las probaste, el sonido, pero bueno, te tiro la pelota. Sí, he pintado guitarras directamente con laca poliuretánica, guitarras eléctricas. Ok, O sea, no usando sellador, sino directamente la laca. Que sellara la laca e ir nivelando. Por ahí, en vez de darle dos o tres manos de laca,
le he dado 5 en esa ocasión, ¿no? Porque no usé ningún producto más allá de lo que era la laca poliuretánica. Y lo que he notado es, en mi caso particular, tanto como cuando he restaurado 2 o 3 guitarras de estas viejitas, estas españolas viejitas, la he pintado así porque era más una cosa emotiva para el cliente, una guitarra totalmente destrozada, o sea que era más para comerse un asado que para devolverla a la vida, Claro, pero así que ya me podés entender de qué estamos hablando. claro, ok, Las pinté porque para hacerle un lustre francés y ya no daba, porque aparte no era el presupuesto. Entonces las rematé con eso. Pensando en ese momento, como nunca había pintado instrumento de caja, que me la iba a desordinar. O sea, ya que el cliente la claro, quería más de adorno que otra cosa. Pero me llevé la sorpresa de que levantó la frecuencia media, no una exageración, pero que sí tenía más medios y un poco más de agudos. O sea, todo lo contrario a lo que uno podría esperar a un instrumento que lo envolvés en un celofán, digamos, y que se va a desordinar, ¿no es cierto? Lo mismo me tal cual. pasó con esa guitarra que te estoy contando, que fue una Telecaster que pinté a madera pelada, con la laca alterada con un poco de tintura amarilla, y le di un par de manos, esa no la tenía la madera, directamente fue en la laca que le eché el colorante, ¿no es cierto? Y sí levantó mucho, esa levantó un poco más de agudo, de lo que noté cuando se armó el instrumento, y tenía mucho más, disparaba mucho más ataques, más agudos, es lo que pude notar, ¿no es cierto? En diferentes. Después he trabajado con laca poliuretánica sobre guitarras hechas en caoba, todo, y no fue la gran diferencia. Ya, Este, de hecho, las fábricas las están usando muchísimo. ¿Por qué? Porque es un acabado que en 48 horas vos podés armar el instrumento. ¿Entendés? Entonces, eh, por ejemplo, a contraparte de un nitrocelulósico que lo tenés que esperar a veces hasta 30 días, depende en qué época del año lo pintes, ¿viste? claro, Porque si sí, no, sí, bueno, la nitrocelulósica tiene esa particularidad de que va alargando el solvente, se va secando. Si lo vamos a toquetear a los 2 o 3 días que lo pintamos, lo vamos a marcar todo al instrumento. Le vamos a dejar huellas, marcas. Entonces lo tenemos que esperar que la laca esa se endurezca por lo menos entre 20, 25 días, 30 días, dependiendo del clima en donde esté colgado ese instrumento secándose, ¿no es cierto? Si tenés una habitación acondicionada tipo un horno, o como decía Maraíño, que tenía en una clase, decía que él tenía como un un, armario, un ropero donde las sí, un metía con ropero, una algo así, como estufa. escuchaba, Así, tal cual. las tenía con una estufa a vela Todo así, sirve, las secaba ahí adentro. Bueno, también vas a cortar el tiempo, ¿no? De lo que es el claro, proceso de pintura del instrumento, de secado. Así que ah, también bueno, sirve, está bueno ese proceso de Maraguinho para secar las maderas ya, las guitarras que están en producción de encolados y todo eso para darle ese acabado, ¿no? Más pronto. Así que Permiso, bueno, ok. permiso, Última pregunta. permiso, Ah, Jorge, sí, Jorge, dele, Rafa. permiso, escúchame, Jorge. Eh, partamos del siguiente razonamiento. Los lustres y los acabados en los instrumentos tienen que ver con una cuestión de preservar los instrumentos, por sobre todo, y pensémoslo en una línea histórica, ¿cierto? Por sobre todo, el acabado, el lustre en el instrumento fue a partir de que el instrumento, en material delicado y con una madera muy fina, sobre todo la cuerda frotada y la cuerda pulsada, necesitaban tener una preservación del medio ambiente, del manoseo, de las uñas, etc. A partir de ahí es que se empieza a
plantear esta técnica, por así decirlo, que en su principio, digamos, desde el barroco en adelante fueron barnices, que pasaron a ser lustres como la goma laca, y actualmente son lustres industriales, ¿verdad? Bueno, en el instrumento moderno, llamémosle eléctrico o de percusión industrial, ya eso es una cosa estética, puramente estética, y que resalta como si se quiere lo estético como que le agrega un valor en el precio, ¿verdad? Y entonces ahí salen los colores, los brillos, el espejo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Si seguís mi razonamiento, los instrumentos de percusión de placa en verdad no necesitan de ese tipo de terminación. No lo necesitan. ¿Y por qué? Y porque, en primer lugar, las placas son maderas muy duras, de una densidad muy alta, que con que simplemente le pases un aceite, el que quieras, te quedan espectaculares. Es decir, la terminación estética ya la tienen con el simple hecho de, la, de ese acabado al aceite, aceite de lino, aceite de tung, aceite del que quieras, etc. Sí, sí, Rafa, te doy la Claro, derecha, tenés razón, pero entonces, viste cómo... dale, 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 ¿puedo termina. terminar el razonamiento? ¿Me permitís Sí, sí, terminar el dale, razonamiento? dale. Claro, Dele nomás, para que perdone. tengas esa lógica del, a ver, no tendría o sí tendría. Entonces, frente a una madera muy dura, que con una muy buena terminación de lija y aceite ya queda espectacular, no necesito ponerle ningún acabado a la placa, a las placas. ¿Y por qué digo esto? Porque no sea cosa que yo agarro, me compro el mejor poliuretano y se lo paso a todas las placas y las dejo mudas. Porque el poliuretano es como si le echaras plástico fundido, líquido, encima de la madera y le matás toda la vibración que la placa tiene, que es lo que vos estuviste elaborando en tu taller durante todo este tiempo, con la medida, con el trabajo por abajo, con buscar los ejes, los nodos, los antinodos, etcétera, y que vibren la nota que tiene que vibrar. ¿Sí? No quita esto, diría Papo, no obstante lo cual, podés, si querés, darle una terminación finita, linda, porque de repente vos querés que brille un poquito más, está bárbaro que brille un poquito más. Entonces, trabajar, sí, tal vez, un lustre de los que no son tan plásticos, hasta te podría decir que un nitro le podrías dar bien livianito, con el brillo que vos quieras. Ahora, al resto del cuerpo, que no sé cómo son los cuerpos que haces, pero al cuerpo de esa marimba, Madera, perfecto, al resto del madera. cuerpo le das, sí, al resto del cuerpo le das lo que quieras, Sí, con barniz nomás. lo que vos quieras, pero el barniz, la laca, el nitro, el poliuretano, color, lo que vos quieras, que el resto no le va a joder desde el punto de vista acústico, ¿verdad? Pero la placa es como que hay que tenerla, hay que cuidarla, ¿cierto? De que vibre como tiene que vibrar, que con un aceite va como piña, ¿verdad? Bueno, Claro. dicho esto, me apago. Buenísimo, gracias Rafa. Sí, sí, lo tenía en cuenta a la acústica, por eso asocié esto del resaltado de que mejoró la acústica en una guitarra, entonces ahí me planteé, che, ¿y qué pasará con la placa? Pero tenía en Yo cuenta todo creo, esto que me decís. Dale, dale. creo que por ahí la poliuretánica, no lo dije en la clase anterior, que sí tiene ese efecto de apagar mucho Ah, el sonido o sordinar las maderas en las que es a base de agua, más que las que son a base de solventes. mira, Esa sí, no la aconsejaría que la usen, que que se diluyen en agua, ¿no es cierto? está bueno, Ni está para bueno. una Bueno, guitarra gracias. eléctrica siquiera que usa micrófono y que bueno, sabemos que por ahí el sonido sale de los micrófonos, pero este,
como dije en ese momento, de la electrónica, pero no la pintaría con ese tipo de poliuretano, por ejemplo, de envase de agua. Está. En un momento hablas de la vaselina y la cera de abeja. Eso, ¿en qué Sí, proporciones? No, porque no sé si está en el segundo creo que estaba en o el me querés contar primero. ahora. En el Sí, primero, en el primero sí. lo contás y Y es, ¿qué proporciones usás? ¿O cómo lo usás? eso va a depender de cómo lo quieras vos al producto, o sea, dependiendo de si vas a querer una pasta madura o algo mucho más cremoso o líquido directamente. Líquido para Eh, aplicar directamente. claro. Bueno, entonces vas a tener que usar una proporción más alta de vaselina, ¿no es cierto? De Ok. vaselina líquida estamos hablando. Y A la cera, medida que la de vos refrigerante, claro, es un baño María, pones a la baño cera María. y le vas agregando la vaselina líquida. Y ahí vas, Ok. ya no se te, una vez que se entre en contacto con la vaselina, a mayor proporción de vaselina no se va a volver a endurecer ya la cera. Ah, mira. La va a poder tener fría y algunos la dejan tipo una crema, ¿no es cierto? La mayoría de los que trabajan con ese tipo de acabado lo tienen en un formato crema y la dan a muñequilla, a la, Perfecto. a los acabados o con un paño también se puede dar y queda muy bien, queda muy bien. Si no con aceite de tung también es un acabado muy Sí, bueno, es natural. esa la tengo que experimentar. Sí. Bueno, Eh, de mi Ya, lado, muchas gracias. Sebastián, y después esta cultura general Pico levantando la mano. Adelante, Sebastián. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien, Nauti? ¿Qué tal? Te quería, te quería consultar qué laca estás usando, qué marcas recomendás de calidad y sin instrumentos con buenas maderas, precisamente guitarras eléctricas, ¿qué acabados Mirá, preferís? ¿Nitro o polvo? yo en nitrocelulósico por lo general uso Motherplast, que es Bien, de Sinteplast. Ese producto uso. Y como nitrocelulósico, tanto el sellador, creo que es el N46, el sellador de Motherplast, y estaba usando Foresta Pisos en lo que era poliuretánico, pero me cambié a Maccabi. Esa marca es muy, muy profesional y muy buena, deja muy buenos resultados y la Foresta Pisos en algún momento me ha dado algún tipo de problema, ¿viste? Cuando estoy pintando. Entonces después cuando descubrí ese producto Maccabi tuve mucho mejor resultado en el acabado, inclusive en los catalizadores que trae y todo eso. Esas sí son catalizadas, las lacas esas. Son más duras, digamos, inclusive, que el Foresta Pisos. y te Eh, consulto, en maderas como bueno, la, sí, sí, en maderas como sí. la caoba, ¿qué recomendás? Viste que son bastante porosas y demás. Bueno, si vas a utilizar caoba, estamos hablando de una madera muy buena. Te recomendaría que la pintes con nitrocelulósico, o sea, primero le pongas una mano o dos de sellador y después que le mandes laca nitrocelulósica, si vos querés mostrar esa madera, ¿no es cierto? Si vos no querés darle un color sólido, todo, y si no, una pintura nitro. O sea, si le vas a dar un color determinado, que sea en base a nitro, Bien. que te venden nitrocelulósico de color también, el color que vos precises. O por lo general, hay veces que las pinturerías tienen el nitrocelulósico blanco y le vas a tener que agregar algún toner para llevarlo al color que vos quieras. ¿Entendés? Ah, te los venden ahí Eh, mismo sí, le pedís un toner para colorearlo, sino hay pinturerías que te hacen eso. Hay otras que te preparan el color que vos necesites. Sí, Si vi que me había mandás una una, foto o algo.
Que había Hay una diferentes marca que se clases de dedica, pintura. que vi que había una marca que se dedica a Tom Factory, esa que prepara como pintura nitrocelulosa con como los colores tradicionales de, no sé, Sí, Grimm y todos esos más. sí. A veces, ya cuando estás canchero, tenés los toners, te comprás los toners, y vos en ese momento lo lográs vos en tu casa, o en tu taller, mejor dicho, ¿no es cierto? Al tono que vos necesitas. Por eso está bueno que vean teoría de los colores, ¿no es cierto? O sea, cómo se maneja lo que sería el círculo de colores cromáticos y todo eso, cómo se relacionan los colores para tener una noción de cómo mezclar colores. Eso es como sería para una clase entera de hablar sobre eso, ¿no es cierto? De decir, bueno, hoy vamos a ver teoría de los colores. Y entonces es todo un tema eso, es muy amplio, pero si se van acostumbrando a manejar lo que es la paleta de colores y lo que sería el círculo de la rueda de colores, el círculo cromático, ahí se te acorta un poco el camino. Si vos lo sabes manejar e interpretar, es muy fácil decir, bueno, quiero determinado y ahí con esa rueda que es una guía para determinar el color, lo vas a conseguir muy fácil. Vas a saber qué porcentaje o qué color necesitas combinar para lograr ese tono justamente, Lo probamos con témpera ¿cierto? primero. Sí, también. No sé, o sea, los colores básicamente son iguales. Vos podés comprar un catálogo de témperas y ir jugando con eso y ahí aprender o sea, estudiando un poco la teoría de los colores, ¿no es cierto? Eh, Después podés aprender a base de témperas cómo mezclar los colores. Así es lo más barato y lo más fácil para cortar esa distancia, ese camino, ¿no es cierto? Por ahí que ya tiene un profesional que está todo el día trabajando con una paleta de colores o desarrollando colores únicos. Y ahí vos a un instrumento lo puedes hasta cobrar un poco más diciéndole al cliente, mira, este color es tuyo nomás, no va a haber otro color que sea así nuevamente, es exclusividad tuya. Y le das un color que no lo tiene nadie, ¿me entendés? Eso lo puedes lograr con práctica. Si estás en el tema de la pintura y todo eso, esas He cosas se probado hacen. con poliuretano nomás, no he probado nunca con nitro y bueno, tendré que aprender cómo es el proceso, cómo investigar. El nitrocelulósico, por ahí, hoy hablé de que está acostumbrado a trabajar con nitro. Cuando Mm. se pasa la poliuretánica por primera vez, se chorrea todo porque es muy líquida. La otra es al contrario, es más densa. O sea, te va a tener que diluirla un poco más lo que está acostumbrado a trabajar con el diluyente de la poliuretánica, porque es un toquecito nomás y prácticamente es líquida la poliuretánica. En cambio, la otra es muy viscosa, así es una laca. Y todo Esos son los temas de conocer. ese tiempo de secado que hablabas, ¿es entre manos y manos tenés que esperar todo eso o es las manos finales nomás? Y sí, mirá, trabajar un instrumento bien trabajado con nitrocelulosa te puede llevar entre mano y mano, tendrías que esperarlo 1 o 2 días, si no estás muy apurado, darle una mano, dejarlo, colgarlo, y ese te lo puede decir Rafa, que Mm. más si estás trabajando una guitarra de caja, eh, los maestros luthier te le Depende del dan una clima. mano, la cuelgan, a la otra semana van, la ven, por ejemplo Ni mi maestro hablar, el que me enseñaba, ni hablar si sí, estás Rafa, usando nitro brillante, porque tenés mate, satinado y brillante. Ni hablar si usás nitro brillante, que wow, sí. Y depende del clima, si hay mucha humedad, si hace mucho frío, Ah, etcétera. ¿tarda más el Sí, brillante? sí, sí, y sí, 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 ni porque hablar. que vos Le tenés damos, que dejarlo perdón, terminado le damos, uniforme. le damos la palabra a General Pico
que pobres, nos están quedando 10 minutos y están hace rato ahí queriendo hacer una pregunta, no sea cosa que se nos corte a las 10, porque como este es el Zoom de la universidad, no sé si se nos corta. ¿Le damos la palabra? Sí, buenas ¿Cómo tardes. no? Sí. No se corta, Rafa. Buenas tardes, mucho gusto, profe. Yo quiero preguntarle, mire, yo vi un maestro que tuve hace años que usaba mucha sellador, 3 4 manos, y después usaba, creo que era la nitrocelulósica también, varias manos. Él tenía una pieza muy chiquita donde tenía un horno, tenía una estufa muy grande que secaba muy rápido los instrumentos. Y nunca vi que nunca le afectó, por ejemplo, me llamaba la atención de tantas manos que le daba, nunca le afectaba el sonido. Lustraba piano, lustraban violines, guitarra, y el sonido permaneció siempre intacto. Yo quiero saber a qué se debe que le haya dado tantas manos de sellador primero y después de laca. Bueno, mirá, lo que va a hacer es que gastes menos laca, básicamente. Pero lo que va a hacer el sellador es que corres el riesgo de que se tenga más a corto tiempo o al cabo de los pocos años eso se fracture, se fragmente, se empiece a partir como un vidrio, se vea toda fragmentada la nitrocelulósica, o se dé un golpe y salte un pedazo de eso cuando está muy cargada de sellador, ¿no es cierto? Si bien nosotros ya cuando sellamos con sellador nitrocelulósico, queda ya como laqueado el instrumento, parece que ya ni siquiera laca vamos a tener que usar. Pero no, sí, lo ideal sería que esté bien preparado, como dije, pocas manos de sellador, lo justo para que selle el poro y de por ahí darle más manos de laca para que eso se endurezca, ¿no es cierto? O sea, 2 o 3 manos de laca. Por ahí tu maestro utilizaba hornos para acelerar los procesos de secado, No, él tenía una pieza muy chiquita que era su taller con y sobre todo pantallas. tenía una estufa muy grande y Claro. tenía mucho calor. Y entre el sellador él ponía el color. Él le daba imitaciones a las maderas, ponía el sellador y en base a ahí, una vez que estaba seco, después le pasaba otra mano arriba al sellador para después continuar terminándola con laca. Bueno, lo que sí, por ejemplo, lo que sí lo hacía mi maestro también, de poner el sellador, después ponerle la laca con el colorante arriba del sellador, pero después le terminaba con una mano de laca transparente. O por ahí le ponía el color, o sea, directamente como le explicaba al colega anterior, de poner directamente la poliuretánica, perdón, la nitrocelulósica con el color ya que va a tener ese instrumento, negro, blanco, o con algún tono, el amarillo, o color rojo, lo que vayamos a necesitar, ¿no es cierto? Voy a hacerle un recuerdo en No, homenaje a no, él. yo te explico, yo he hecho así como más o menos como lo que vos me estás explicando, y los resultados a no muy largo tiempo fue que se empezó a partir todo como un vidrio, el instrumento, se empezó a cuartear todo. Cuando lo sobrecargué con sí, me tapaba bárbara los poros, alguna imperfección inclusive la rellené con el mismo sellador, como por ahí hacía tu maestro, pero a la larga después eso tuvo sus consecuencias, al usar menos laca y más sellador. Se desprende. El sellador es lo que hace que se desprenda. ¿Se cuartea cuando tiene más sellador? Sí, a mí me pasó eso, por lo menos, en varios instrumentos que los sobrecargué de sellador, porque por ahí las maderas tenían nudos, que aunque los preparé, absorbían mucho ahí, cargaba con sellador como para que se terminara de rellenar eso, ¿no es cierto? Para que quedara uniforme una vez que lo lustrara. Pero después, a la larga, más si lo llegaban a golpear en esa zona, se saltaba todo como un vidrio.
Le saltaba Eh, el pedazo prácticamente, quedaba la madera desnuda. Profesor, y las tapas de los pianos, la caja armónica, nunca vi que se cuartearan. ¿Qué tendría, nitro o la otra laca? Y no, seguramente que tenían nitrocelulosis golpeando. Bien preparado. Pero ¿qué era? Sí, Así con el sistema de tu maestro, me decías. sí. Sí. Lo Los que, lo pianos que sí a los... tiene por ahí, a ver, es como la nitrocelulósica es más, por eso es celulósico, porque esta viene de lo mismo, preparación de lo que sería la celulosa de los árboles. Por eso es que se lleva bien con la madera y no hace perder ese timbre sonoro a la madera. Diferente a lo que es un poliuretánico, porque como dice Rafa, viene de lo que son los químicos, los plásticos, es como si la envolviéramos en un celofán a esa madera, ¿no es cierto? Que puede Sí, tener sí. en un instrumento acústico, puede tener alguna variación de sonido. Si la poliuretánica es muy mala, la puedo desordinar. O llevarlo al otro extremo, de que se ponga tan tensa la misma poliuretánica que ese efecto haga que levante ese timbre que digo yo, que he experimentado, y lo ponga más agudo, por la misma tensión de la poliuretánica que genera, ¿no? Es Claro, muy claro, dura. claro. Che, escuchen una cuestión. Tenemos Muchas gracias. 21:57. No, Yo por por las favor. dudas, escuchen. Si se nos corta, se nos corta. Si no se nos corta, seguimos porque tenemos a Daniel que levantó la mano, a Ricky que levantó la mano, pero por las dudas, para formalizar este encuentro, yo hago este cierre, agradecemos al maestro Nauti que nos vino a acompañar hoy, y gracias a todos ustedes, a todos los compañeros y compañeras que están participando súper activos, espero que les encante esta secuencia de encontrarnos con algún que otro referente que nos pueda contar cosas. Dicho esto, y si se nos corta, los saludé, miren la tarea, culiados, miren la tarea. Emiliano Oliva está el lunes que viene, entonces miren el video de Emiliano, así sabemos de qué charlamos con Emiliano, que es tratamiento de maderas térmicas, que está buenísimo. Y habilitamos a Ricky. Si se nos corta, chicos, pero seguimos. Eh, Hasta que... Buenas noches, gracias Rafa y buenas noches Nauti. Te quería hacer Buenas una noches. consulta, aunque ya con el transcurso de los minutos en que vos estuviste hablando, la respuesta más o menos la tengo. Lacas al agua, no, No te porque hay la unas lacas, recomiendo. hay unas lacas muy buenas para pisos que son al agua. Este, En un instrumento acústico, no. Por ahí, si va a ser un instrumento eléctrico y te la querés jugar, este, mm, lo va. Pero no te las recomiendo porque sí te pueden llegar a sordinar mucho el instrumento. ajá, Ahí sí que se puede ahogar ese sonido que tenía el instrumento, ¿no es cierto? sí, En cambio, en base a diluyente actúan de otra manera las lacas poliuretánicas. Si no, no pintarían las fábricas con poliuretano, si afectaría tanto el sonido. sí. Pero son a base de diluyentes poliuretánicos, no, las lacas poliuretánicas que usan las fábricas. Bueno, O era eso, sea, sí, no, no, no te recomiendo que pintes al agua, al agua. De ponele, sí, acuerdo. no, de acu- Muchas gracias. no, por favor. Para Adelante, terminar, Daniel. bueno, a ver, Daniel, Dale, Bueno, tengo la última duda sobre esto, eh, sobre las
anilinas al alcohol quería consultar. Si tienen algún tipo de interferencia con cualquiera de los dos tipos de laca. Y puede ser que dijiste que vos vendías anilinas al alcohol o que tenías. No, no. Trabajo con ese tipo de anginas, sí, pero las compro en una química. O sea, eso se diluye en alcohol isopropílico y por lo general se da directamente a la madera. Se le da a la madera antes de poner las lacas y los selladores y todo eso. Se tiñen, ¿no es cierto?, las maderas de ese color, que quiera tener del color que vamos a elegir esa anilina, y son fuertísimas. O sea, un blister de aspirina, o sea, un depósito chiquitito así nos va a alcanzar para pintar hasta dos instrumentos. Ah, buenísimo, un Perdón, montonazo. tener dos instrumentos completos. Es muy fuerte, se usa muy poquito. Esa cantidad de polvito así de esa línea vertida en lo que sería dos o tres tapitas de alcohol isopropílico, te va a sobrar para con una muñequilla teñir toda la madera, ¿no es cierto? Si vos querés un efecto Zumbur con la misma anilina, lo que tenés que ir matándole, lijándole un poco el color más potente que le queda en el centro, ir aclarando con la lija el centro y dejando más oscurecido hacia los bordes. Después laqueás y te va a ver las vetas, ese color más aclarado hacia el centro y más oscurecido hacia los bordes. O luego le volvés a cargar en los bordes otra pasada. En la primer mano eh, te va a cubrir un montón. Más si es un color violeta, un color verde, un color rojo que tiene mucha fuerza, te va, con una sola pasada la vas a tener, hermano. Son muy potentes las anilinas al alcohol. Buenísimo. Eso Pero quería eso es para, justo quiero tener claro. un bajo que estoy terminando, que es una tapa de Kiri, y la quiero tener de violeta, así que con un pedacito. Y eso quería consultar si conviene comprarlas preparadas o es más o menos lo mismo comprarlas No, sin no, es que preparar. te viene en un frasquito como de medicamento así, te viene el frasquito en un polvillo, como una anilina, ¿no es cierto? Y eso lo sacás un poquitito en un potecito, en algún vasito mezclador, y le vas echando alcohol isopropílico. Ya te digo, en un blister de aspirina son dos o tres tapitas de alcohol isopropílico y no te va a quedar mucho, o sea, líquido, pero lo vas a ver bastante potente cuando se diluya eso. La diluís bien, usa una protección para no aspirar los vapores del alcohol isopropílico y le das con una muñequilla al instrumento y lo vas a tener. Después, si a vos lo ves que te quedó más oscuro de la tonalidad que querés, le pasás una lijita y lo vas aclarando al instrumento. O lo vas oscureciendo en los bordes, le vas pasando más manos de muñequilla, ¿no es cierto? Hacia donde vos lo quieras oscurecer. Así es como más o menos se hace ese preparado. Buenísimo, muchísimas gracias, Noti. Y Bueno, tiro un último yeite para dale, y la cerramos. gente. Bueno, por ejemplo, cuando nos llega una guitarra rayada, marcada, así, por lo general que en el lomo de las guitarras se marcan con la misma apoyo en los cinturones. No estoy hablando de rayones, sino esas cachaduras que está la pintura metida para adentro. Por lo general, cuando es con laca nitro, no se raya ni se salta, pero sí por ahí se hunde la madera. Queda ese pocito así con con un paño humedecido y la plancha los van a remover a casi la mayoría, al 90%, todas esas imperfecciones. Si quieren dejarle un planchado, yo le digo plancharlo, porque básicamente lo estamos planchando al instrumento, tanto de un lado como del otro, ¿no? Si lo tenemos desarmado, limpiándolo. Así que así vamos a sacar imperfecciones y hasta de las maderas también, por ahí estamos ya teniendo el instrumento preparado y se nos cayó, se nos golpeó, y con una franela mojada y la plancha le vamos a volver a hinchar las vetas
los poros a la madera y va a volver más o menos al lugar que estaba. He sacado bastante errores con ese método. La vez pasada en el video anterior, el que lo vio hablaba de un cautín o un soldador. Mojave era puntual sobre esa marca. Por esto es más generalizado. Cuando está bastante estropeado el instrumento. Hay Así preguntas. que, ¿Dónde se pueden ver las anteriores clases? Bueno, les vuelvo a recordar que nosotros en el primer encuentro o en el segundo, ya no me acuerdo, compartimos la biblioteca. Bien, en la biblioteca van a encontrar el material teórico, lo que hemos estado charlando hoy, y muchas otras cosas, y la videoteca. La videoteca es el canal de YouTube que se llama Diplomatura en Lutería, UNA-AAL, o sea, Universidad Nacional de las Artes, Asociación Argentina de Luthiers. Nauti, gracias por compartir con no, nosotros. gracias a usted y a la asociación a la universidad que me permite este espacio para estar con los colegas. Y vean, como dice Rafa, las clases porque van a tener información sobre productos, sobre cómo utilizar los sopletes, los diferentes dispositivos para pintar que hay, están bastante completos. Las diferentes lijadoras, lustradoras, cómo usarlas, los insumos que llevan esos equipos, ¿no es cierto? Inclusive hasta cómo son los procesos de ilustrado industriales dentro de la fábrica. Está bastante buena las charlas esas. Así que Bueno, no se la pierdan si quieren seguir el tema de la pintura y todo este camino. aténdeme nuevamente, muchísimas gracias, Nauti. Este, Gracias a ustedes. mandamos un gran abrazo. Muy bueno, muchas gracias. Sí, te mandamos un gran abrazo.